Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 13. Segunda carta a los Corintios 4:13. Como es palabra de Dios, la leemos bajo los tres poderosos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? De fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Puede sentarse, hermanos. Dígale, levante su mano y dígale: Señor, libera mi espíritu. Dígale, Señor, libera mi espíritu. Puede sentarse, hermano. La palabra del Señor habla, hermano, de que el salmista David se sintió así una vez. Y él dijo: libera mi alma para que pueda ¿qué? Libera mi alma de la cárcel para que pueda alabarte, alabar tu nombre. Hoy en día, hermano, a las personas se les dificulta de pronto adorar al Señor, alabar al Señor, agradar al Señor, porque de una u otra manera su espíritu está cautivo. Amén. El espíritu está preso. ¿Por qué está preso? Porque falta libertad. Libertad. Yo escuchaba, hermano, de que en Juan capítulo 4 habla el Señor Jesucristo y le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. A veces, hermano, es posible que un cristiano en una iglesia adore a Dios sin conocerlo. Es posible. Pero ¿cómo puede adorar una persona a alguien que no conoce? Y ahí es donde es el meollo del problema. ¿Por qué? Porque a veces estamos adorando a alguien que no conocemos y no hay unidad, no hay la combinación perfecta para que podamos, hermano, adorar a alguien que conozcamos. Cuando usted adora a alguien que conoce, usted va a ser más efectivo. Entonces la gente, hermano, llega y está adorando a Dios sin conocerlo. Pastor, ¿cómo conozco a Dios? Por medio de las Escrituras. Cuando usted lee la Biblia, usted empieza a conocer al Dios de las Escrituras. Aquí en segunda carta a los Corintios está hablando de un espíritu ¿de qué? De fe. ¿El espíritu de qué? De fe. La fe es espíritu. ¿La fe qué es? Espíritu. Y es un espíritu. Cuando usted entiende que la fe es uno de los 7 espíritus de Dios, de las manifestaciones, usted y yo empezamos a alimentar a ese espíritu. Porque hoy en día la gente está como con desenfreno, no sabe qué hacer, no se siente con inseguridad, se siente con temor. Ay, ahora el hijo de Petro dijo esto y va a echar al agua al papá, y ahora va a haber una guerra civil, esto se va a volver una nada. Ayer nos empacaron las maletas y nos mandaron para Palmira, hermano, una persona. No es de aquí, tranquilo, no es de aquí de la iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, usted tiene que estar preparada, porque aquí cuando en Roldanillo la guerra, eso es una cosa terrible. Si usted tiene casa por allá, es mejor que vaya pensándolo bien. Y una persona con temor, con miedo, que no conozca las Escrituras, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted lee la Biblia, el espíritu de la palabra, el espíritu de fe se va alimentando. La fe se alimenta por la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora que venía de la unión, hermano, venía meditando porque ahí hay algo escondido y el Señor me lo va a revelar. Voy a hablarles algo que es lo literal ahorita, pero el Señor me va a dar una enseñanza de eso. Yo veo que ahí hay algo escondido. La fe viene por el oír. O sea que la fe no es que se manifieste, la fe viene. Usted puede llamar a la fe, puede acercarse la fe a usted por medio de la parte auditiva. Venía meditando yo en esa palabra, en Romanos capítulo 10 versículo 17. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así dice literalmente. O sea que la fe viene a mí cuando yo oigo la palabra del Señor. ¿Qué pasó? Usted aquí, su fe se le está haciendo aumentada. Está alimentando el espíritu. Cuando usted empieza a oír la palabra de Dios, cuando usted empieza a leer este libro, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Estas palabras son vida, son espíritu. Cuando usted lee la palabra en voz audible, usted le declara la palabra, se vuelve en vida, es espíritu. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted se va fortaleciendo en el ser interior. Cuando vengan las situaciones difíciles, usted va a estar fortalecido. Tranquilo que ya voy para el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lee la palabra del Señor, coge su Biblia y saca el tiempo para leerla. Recuerde que para leer la Biblia hay que ser muy valiente y muy esforzado. Pastor, para leer la Biblia, sí, léala a ver si es capaz. Saque el tiempo para leer la Biblia si es capaz. Si yo dijera aquí levanten la mano los que leen la Biblia, hermano, hasta yo también quedo corto. ¿En serio? Porque que cling, cling, el celular, que aquí, que la mazamorra, que aquí, que abra la puerta, que el almuerzo, que mi hijo, que mi hija, que vea. ¿Cuánto sacamos el tiempo para leer la palabra? No para ver prédicas ni videos, no, la palabra. Porque la Biblia dice, hermano, dice de la palabra, no dice de videos o de escuchar prédicas, no, la palabra. Leer la Biblia. Porque el leer la Biblia va a alimentar el espíritu de fe que está dentro de ti y el dentro de mí. El espíritu de fe, hermano, el alimento es la palabra. Entonces usted coge los evangelios y empieza a leer lo que Jesucristo hizo. Y cuando usted ve esos milagros que Cristo hizo y empieza a leer qué cosas mayores haríamos que las que hizo Jesús, usted empieza como a llenarse de esa convicción y de esas ganas de hacerlo. ¿Cierto que sí? Entonces alimenta tu fe. Y usted podrá decir, pastor, eso yo ya lo sé, pero es bueno refrescar estos temas porque a veces se nos olvidan estas cositas pequeñitas que son las más importantes. Acuérdese que lo más insignificante es lo más importante en el reino de los cielos. Leer la palabra, hermano. Leer la palabra, leerla. De usted tener una disciplina, voy a leer la Biblia y empiezo a leerla todos los días. Voy a dedicarle media hora, 10 minutos, 15 minutos a leerla. Usted va alimentando el espíritu de la palabra de fe, va alimentando el espíritu de fe, lo va alimentando. Cuando venga la enfermedad, cuando venga el problema, usted está parado firme y convencido de que Dios te va a guardar, porque la palabra te llena de convicción. La Biblia dice en Hebreos que la palabra es espada cortante de dos filos y separa, hermano. La palabra separa lo natural de lo sobrenatural. La Biblia dice que la palabra, hermano, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted alimenta el espíritu de fe a través de la palabra, usted se llena de esa convicción, así no esté viendo nada. La convicción. Entonces usted no le va a quedar gravoso empezar a hacer lo que Dios dice, porque eso te llena de convicción. Pastor, yo ya me leí la Biblia. Yo había caído en ese engaño, hermano. Yo ya me he leído la Biblia varias veces, el Nuevo Testamento varias veces. Pero el Señor, y dejé de leer la Biblia mucho tiempo, y el Señor me jaló las orejas. Ve, cabezón, es que tenés que volver a leer. Sí, porque uno se convence, hermano, de que como ya se leyó la Biblia o como ya soy cristiano muchos años, mucho tiempo, entonces caigo en el error del profesionalismo. Yo ya sé eso, yo ya lo he escuchado y puede tener los fragmentos de la palabra aquí, pero se ha perdido la convicción y por eso se ha aflojado. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, así ya me la haya leído. ¿No es que la palabra de Dios es viva? Cuando usted lee la Biblia ya toma vida otra vez en usted. ¿Y qué pasa? Hermano, lo llena de la convicción, porque cuando usted lee la Biblia alimenta el espíritu de fe. Y la fe, ¿qué es? Es la convicción de lo que no se ve. Viene el problema, no importa, tengo la convicción, la seguridad. Entonces mire lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 13, 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué pasó con lo que está escrito? Creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Nosotros también ¿qué? Creemos, por lo cual también hablamos. Primero usted ve lo escrito, lee lo que está escrito. Después de que usted lee lo que está escrito, usted cree. Y después de que usted cree, puede hablar.
Por eso a muchas personas se les dificulta hablar, decretar la palabra, hablar en fe, bendecir en fe, hablar positivamente como dice el mundo, porque no conocen, no han leído la Biblia o la leyeron, pero ya eso desde hace tiempo, entonces les es difícil creer, por lo cual ya no pueden hablar. ¿Qué pasa con las declaraciones, hermano? Mire, la Biblia dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, y creyera en tu corazón, ¿qué pasará? Serás salvo. Esta mañana yo estaba hablando sobre esto allá en la Unión. Creer, hermano, mire, el confesar con la boca de que Jesucristo es el Señor, no dice su Salvador solamente, dice el Señor. La palabra Señor significa dueño. Cuando usted declara que Jesucristo es tu dueño y declara la palabra, vas a ser salvo ¿de qué? De la escasez, puede ser salvo de la depresión, puede ser salvo de los problemas, de la enfermedad, porque usted está declarando la palabra. ¿Qué hay que hacer? Confesar la palabra. ¿Cristo qué es? La palabra. Usted declara, confiesa la palabra, usted es salvo de lo que usted esté pasando. Porque Jesucristo es la palabra. Hoy en día poco se declara la palabra. Se ha cambiado la palabra por frases hermosas y son muy bonitas, pero no es la palabra de Dios. Hay frases, usted ahorita ve en YouTube y ven esos videos cortos, unas frases, hermano, que uno dice bonitas, pero no tienen el mismo efecto porque no es palabra de Dios. Coloque la palabra. La Biblia dice, y escribirás la palabra en los dinteles de tu casa. La palabra, no las frases bonitas, la palabra. Es que hemos colocado unos suplementos, hermano, a las cosas de Dios, que el diablo es tan sutil y él coloca suplementos para que, hermano, suplantemos la palabra y coloquemos otras cosas en vez de la palabra. Dediquémonos a la palabra, póngase a leer la Biblia juicioso y verá que esos temores empiezan a ir. La depresión se empieza a ir, la tristeza se empieza a ir, porque usted empieza a llenarse del espíritu de fe, de la palabra, y te va llenando de una convicción, de una seguridad. ¿Usted por qué cree que David, hermano, en primer libro de Samuel capítulo 16, hermano, él se para y dice, ¿qué le darán al que pararse frente a un Goliat, hermano? ¿Qué? Un muchacho de 16 años contra un hombre de 3 metros. ¿Qué convicción? ¿Por qué él tenía esa seguridad? Porque él era un hombre de intimidad y, hermano, de palabra. La palabra es la que te da esa seguridad. La palabra, la presencia te da esa convicción. Debe llamar las cosas que no son como si fuesen, hermano, porque Dios está dentro de ti, te da esa seguridad. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David no había visto la victoria, pero él estaba convencido de que él iba a vencer ese Goliat. Tenía esa seguridad, hermano, esa confianza en el Señor, porque eso hace la fe. La fe, el espíritu de fe, hermano, la palabra hace que usted se llene de esa convicción. La Biblia dice, y cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles? Estas. Lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y vinieron lluvias, ¿y qué pasó? Estuvo firme. ¿Vinieron los ríos? Sí. ¿Vinieron los vientos? Sí. Pero estuvo firme. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te llena de esa seguridad, esa convicción. No te deja mover para ninguna parte. Hay un espíritu que llama el espíritu de confusión. ¿Sí sabía? Eso es un demonio. La confusión. El no saber que eso es un demonio. La confusión. Pero cuando usted lee la Biblia, mantiene la Biblia aquí en la mente, hermano, puede venir lo que venga. Usted, como la palabra es espada cortante, separa lo terrenal de lo sobrenatural. Usted va a tener la convicción, va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra misma te va a indicar la salida. Porque la Biblia, hermano, es el único libro que tiene la propia interpretación. La Biblia se interpreta sola. Si usted lee la Biblia, ella no se contradice. No hay versículos que se contradigan. Tiene la interpretación. Y con el Espíritu Santo le da vida. Por eso usted y yo tenemos que declarar la palabra. Declarar la palabra. No hablar negativamente. No hablar cosas que no debemos de hablar. Que de nuestra boca salgan palabras de vida y no de muerte.
Y eso hoy en día se ha perdido mucho. Pastor, vea hermano, se ha enseñado cantidades de veces eso la otra vez, pero como que se ha olvidado otra vez y la gente vuelve a las mismas palabras, a sacar palabras negativas, palabras que no son. Entonces dice la Biblia, hermano, vamos a leer, hermano, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, dice la palabra del Señor. Y todos los varones, ¿qué? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Présteme atención acá, hermano. David era un hombre que estaba lleno de Dios, era un hombre que estaba lleno, tenía una convicción. Cuando una de las características, cuando usted está lleno de Dios, usted no oye lo que dice el diablo, sino que oye la recompensa que Dios te va a dar. David no se empecinó. ¿Qué es lo que está diciendo el gigante? Ay, no, yo lo voy a enfrentar, yo sé que Dios está conmigo, pero ese gigante. No. Cuando usted está lleno de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra del Señor, usted tiene una convicción de que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué podrá hacerme el hombre si Dios es conmigo? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Hermano, ese mismo hombre lo dijo. Y dice la Biblia que él no le prestó atención a las palabras del filisteo, sino que le prestó atención a ¿qué? A la recompensa. Y volvió y lo hizo repetir: venga, ¿qué es lo que le van a dar? Hombre, ¿no has visto lo que dijo ese filisteo? No me importa, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que le van a dar? A la hija del rey, vamos a verla. Uy, aguanta. Vamos a eximir de la casa. Uy, eso no lo logro con. Y riquezas, bueno, gloria a Dios. Porque cuando usted está lleno de Dios, usted dice: yo sé que después de esta batalla viene una gran victoria. Los que somos del Espíritu, nacidos del Espíritu, los que estamos llenos de la palabra, que vemos las dificultades no para quejarnos, sino que vemos más allá. Uy, Señor, gracias, porque estoy soportando los vituperios del Evangelio, y después de esto viene una gran victoria. Pero el que no es entendido: no, Señor, yo antes estoy yendo al culto, y eso, entre más voy al culto, más se me levanta el diablo. Yo estoy diezmando y ofrendando y más problemas. Ay, no, y ese pastor tan gritón y como arruga esa cara. Empiezan a llenarse de tantas cosas. Ese es el primer escalón que muchos no lo superan. Entonces los problemas que están viviendo, que estamos viviendo, son el fogueo. El fogueo, esos son los osos y los leones, los osos de la carne y los leones de la tentación, para vencerlo, para que después, hermano, usted ya cuando se le presente ese gigante, usted no se asuste ni yo me asuste. Dígale que tiene a su lado: es un fogueo. Nos está fogueando el Señor. ¿Usted cree que cuando se para un oso, hermano, cuánto mide? 3 metros, lo que medía Goliat. Por eso cuando David se para enfrente de Goliat y mira ese gigante, él ya estaba acostumbrado a pelear con esa gente, hermano, con esas cosas. Entonces lo que usted está pasando, si usted y yo cambiamos la forma de pensar, ya no vemos eso como ay, no, sino como un entrenamiento. Estamos en el gimnasio espiritual. Que viene un problema, no importa, aquí estamos trabajando. Yo sé, Señor, que usted me está preparando para algo más grande allá. Eso es una recocha, eso es un paseo en el parque. Nosotros despertamos y el diablo ve que usted ya cambió y yo cambié la forma de pensar. Al mismo el diablo va a decir: no, usted ya se dio cuenta. Inclusive, mire lo que dice David. Mire la mentalidad de David. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Ni siquiera le dijo gigante. Ni siquiera le dijo gigante. Mire la mentalidad de un muchacho de 16 años. Era jovencito, no tenía ni barba. Nunca le dijo gigante, le dijo: este incircunciso no tiene pacto. Yo soy un hombre de pacto. Ese no tiene pacto. Yo lo venceré y le arrancaré la cabeza y daré la carne a las aves del cielo. Diga conmigo palabra. El poder de la palabra. Lo que dijo David se cumplió. Se cumplió. Lo que dijo Goliat en contra de David se cumplió. No se cumplió. Acuérdense lo que yo les dije, hermano. Lo que el diablo dice de usted y de mí no se cumple. ¿A qué era lo que más le tenía temor Elías? A la muerte. ¿Se murió? No se ha muerto Elías. Tiene tanto temor y le corría a la muerte y le tenía miedo. ¿Se murió? No se murió. Todavía no está muerto. Él fue arrebatado. Él tiene que venir aquí. Hay una profecía en Zacarías. Entonces lo que más le tememos nosotros es lo que menos va a suceder. Porque el diablo sopla vientos de temor. El temor es tan tremendo, hermano, que hizo devolver a una cantidad de soldados cuando Gedeón iba a enfrentar a los madianitas, hermano. Los hizo devolver el miedo, el espíritu de miedo. Eso es un espíritu, el temor. Que sopla, hermano, pero los que tienen un espíritu diferente, como Caleb y Josué. Dice que la Biblia que tenían un espíritu diferente. Ellos se pararon delante del pueblo y dijeron: no, lo vamos a comer como pan. Pero porque hay un espíritu diferente, y para poder que haya un espíritu diferente hay que alimentar el espíritu de fe que está dentro de ti y dentro de mí. Si usted lee la palabra del Señor, hermano, usted es inquebrantable. Si usted lee la palabra de Dios, usted nada lo va a mover. ¿Sabe por qué la gente se mueve? Porque dejó de leer la Biblia. Dejó de leer la palabra del Señor. Dejó de leer la Biblia, hermano. La dejó de leer. Porque cuando usted lee la palabra, usted está leyendo al Espíritu Santo. ¿No ve que la Biblia dice que cuando la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios? Cuando usted lee la Biblia, usted lee el Espíritu Santo, lo lee. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué es la palabra inspirar? Soplar. Cuando los hombres fueron soplados, ellos escribieron. Cuando usted lee la Biblia, usted es soplado. Usted es inspirado por Dios. Usted, hermano, recibe un soplo sobrenatural. Y usted vuelve esas palabras toman vida dentro de usted. Por eso dice que el que en mí cree, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando usted lee la Biblia y la declara, usted, hermano, en su interior empieza a activar. Son activaciones. Son, hermano, es como una máquina. Yo lo veo de esta manera. Nosotros somos una máquina que cuando leemos la Biblia pasa algo en nuestro interior. Cuando nos acercamos a Dios en la intimidad, se activa algo en nuestro espíritu. Cuando adoramos a Dios, nos eleva y se activa algo. No adoramos, no se activan las cosas. No leemos la Biblia, no se activan las cosas dentro de nosotros. Es sentido común. Es como cuando usted, hermano, una cafetera. Usted la cafetera la puede prender, pero si no le echa agua, no pasa nada. Es lo mismo, el cristiano que no lee la Biblia, pues no se va a activar los ríos de agua viva dentro de su ser. Ríos de agua viva, esa convicción, esas ganas de vivir, como el apóstol Pablo se paró y dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. Porque es algo que es una seguridad que te da el Señor dentro de ti. Pero eso viene a través de ¿qué? De la lectura de la palabra. Cuando usted lee la Biblia, hermano, otra cosa, usted y yo tenemos que mirar cómo leemos la Biblia. Porque cuando usted va a leer la Biblia, usted y yo tenemos que llamar la atención del Espíritu de Dios. ¿No es que lo vamos a leer a Él? ¿Cómo llamamos la atención del Espíritu Santo para leer la Biblia? Cuando somos organizados en la lectura. Cuando usted coge, pase lo que pase, me voy a sentar y voy a leer tu palabra, Señor, sin afanes, usted repite el verso y usted: Señor, ¿qué me quieres decir? Y lo medita y ahí usted empieza a ser soplado. Y empiezas a entender cosas
que no entendías antes. Y esa palabra se va a interiorizar, se va a volver vida dentro de ti, que cuando usted la declare, esa palabra retumba el mundo espiritual. Se convierten en vida la palabra. Acuerde que la Biblia no es solamente para leerla. La Biblia no dice usted que lea la Biblia, no. La Biblia dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? ¿Leerla solamente? Cualquiera lee la Biblia, el que la lee, ¿no? Porque primero, sacar el tiempo para leerla, que es muy difícil. Segundo, leerla. Tercero, escudriñarla. Profundizar. Esa es la palabra escudriñar, profundizar, leer, buscar el significado. ¿Qué significa esta palabra? Señor, ¿qué es esto? Buscar un significado, estudiar, sacar apunte. Eso es escudriñar. Y allí esa palabra va a tomar vida, pero como no hay tiempo para eso, no lo hay. Por eso le digo, el que hace eso es una persona esforzada y valiente. Hoy en día se ha terminado eso, se ha acabado. Hoy en día, ¿qué es? No, lo más fácil, el Evangelio Express. Yo me escucho una prédica por internet y ya. ¿Usted cree que Dios pensará ante eso? ¿Tendrá el mismo provecho que usted se siente y lea la palabra a que usted escuche una prédica por internet? Ambas son buenas, pero para usted, para su nivel personal, la palabra leerla le va a ser mejor. Porque es un alimento que vas a recibir directamente para ti. Amén. Leer la palabra te va a vivificar el espíritu. Y usted me dirá, pero pastor, una palabra por internet también. Sí, pero resulta que es que el tiempo que usted saca para leer la palabra es usted con el Señor. Acuérdese, hermano, acuérdese que cuando usted escudriña la palabra, en ellas vas a encontrar la vida eterna. Las cosas eternas no están en YouTube, están en escudriñar la palabra del Señor. ¿Y cuáles son las cosas eternas? Las cosas que están escondidas. Los misterios, las cosas grandes y ocultas están en la palabra escondidas. Cuando usted las escudriña, usted va a encontrar las cosas eternas allí en la palabra. Cuando las escudriña, cuando escudriña la palabra. Eso no está, hermano, en la predicación de fulano, de fulana. Sí, Dios le da revelaciones a las personas, pero cuando usted escudriña, el Señor te va a dar la unción a ti. Te va a dar el poder a ti, que cuando usted ore las cosas sucedan. Amén. ¿Sí o no? Reprendemos todo espíritu de sueño, ¿sí o no? En el nombre de Jesús. Un demonio, hermano, que no deja para que reciban la enseñanza. Entonces, hermano, mire. Usted y yo le escudriñamos la palabra, la escudriñamos, la leemos. Dios te va a dar el provecho que es la unción, que cuando usted declare la palabra, usted coloque la mano sobre el enfermo, usted ore por algo, te va a dar la unción, el respaldo para que eso suceda. ¿Cierto que sí? Pero cuando usted escucha a otra persona hablando lo mismo que el Señor te puede haber revelado, otra persona, usted escucha y escucha, cuando usted vaya a orar no va a suceder nada. Usted puede, hermano, escuchar el super mensaje y hacer lo mismo que el otro hizo. No va a pasar nada. Porque cuando usted pasa tiempo con el Señor y escudriña, ¿qué va a pasar? Te va a dar el respaldo Dios. ¿Sí o no? Mire, hermano, una vez Dante Gebel, la otra vez que yo escuchaba, dijo que él le había dicho a Di Rocco, el que hace crecer el pie, que le diera esa unción. Y Di Rocco oró por él y él dijo, no, ya Dios me dio la unción para crecer pies. Y entonces llegó él en un estadio y mandó a llamar a una persona que tenía un pie pero súper corto, hermano, y la sentó. Y entonces él llegó y dijo, pie crece en el nombre de Jesús. Entonces el pie no crecía. Entonces él se rió y dijo, no, es que ya se traigan todas las cámaras para acá, muéstrenla. Que crezca el pie no creció. Hermano, quedó en vergüenza allí. Entonces dice él que cuando estaba en el camerino, que él se fue muy confrontado. Y entonces él dijo, es que eso soy yo, y lo dijo a Di Rocco, no te lo di a ti. Y eso por una oración no se va a traspasar. Resulta que la persona que, no solo eso, la persona que tenía el pie más corto, hermano, estaba allí en el camerino esperando y le dijo, usted me dijo que mi pie iba a crecer, o sea que usted ora por mi pie y aquí no me voy hasta que mi pie no crezca. Pues resulta que él oró por esa mujer y él dice que él hizo dos oraciones, una en la boca y otra en el corazón. Y él dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? El pie le creció.
Pero él dice que Dios le dio una enseñanza con eso. No es de que va a ir poniendo manos y que ya le dio, hermano, el ministerio. No, las cosas cuestan. Hay algo que se llama el espíritu de Saúl, hermano. Saúl quiere profetizar, pero no quiere pagar el precio. Saúl, hermano, profetiza y todo, pero no quería pagar un precio. Él quería manejar una apariencia. Y eso es lo que hoy en día pasa con muchas personas. Quieren la apariencia, pero no quieren pagar el precio para la unción. Porque al espíritu de Elías le encanta profetizar, le encanta, hermano, andar entre los profetas. Después hablamos de eso. Entonces Saúl, hermano, él quería todo facilito, no quería pagar un precio. Él quería manejar una apariencia delante del pueblo. Él quería, hermano, estar allí, que lo veneraran. Ay, el profeta o el rey, sin haber pasado un tiempo con el Señor. Ni se preocupó por la presencia del Señor, traerla. Si usted ve la vida de Saúl, él no se preocupó por traer el arca del pacto, fue solamente David. David sí se interesó por traer la presencia de Dios. Entonces, hermano, cuando usted alimenta el espíritu de fe, usted se mueve por encima, hermano, de los problemas, de la enfermedad, y se mueve por encima de los demonios. Un amén no más. Porque usted está lleno de la palabra. La palabra, la palabra. La palabra es la que hace que las cosas sucedan. Cuando usted declara la palabra, más en tu palabra echaré la red. Una palabra, hermano, con el poder de Dios ha transformado ciudades, ha transformado continentes, ha transformado de todo, hermano. Pero si no leemos la Biblia, si cogemos, llegamos el domingo y tiramos la Biblia por ahí debajo y esperamos a los 8 días y volvemos y la sacamos, si no leemos, le sacamos tiempo a todo menos a la palabra de Dios, ahí hay un problema. Hay que leer la Biblia, sacar tiempo para leer las escrituras. Pastor, yo leo libros de otros hombres. Hermano, leamos la Biblia primero. No busquemos supositorio, hagamos lo que Dios dice, leer la palabra, escudriñarla. Allí vas a obtener vida dentro de ti. Las enfermedades hasta se pueden empezar a ir, hermano. Solamente leyendo la Biblia. ¿No es que la palabra tiene vida? Cuando usted lee la Biblia, las enfermedades se pueden ir. Con eso le digo todo. ¿En serio, pastor? ¿En serio? Lea la palabra y verá. Lea la Biblia, saque el tiempo, pero no leerla a las carreras ni con afanes, no. Saque el tiempo. Saque el tiempo, hermano. Saquemos el tiempo. Usted y yo sacamos el tiempo para hacer algo, para hacer cualquier cosa. Saquemos el tiempo para leer la Biblia, para escudriñarla. No se preocupe que yo también tengo que sacar el tiempo para escudriñar más la palabra. Yo tengo que dar el ejemplo, empezar a leer otra vez la palabra del Señor. Porque ahora último, yo voy a tratar de leer la Biblia y empiezo, hermano, a irme a otros lugares porque el Señor me empieza a regalar enseñanza. Entonces, es coger y ser disciplinados. Bueno, antes de acostarme voy a leerme un capítulo, como sea, pero ser disciplinados, la constancia. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y si usted se pone a pensar, hermano, aquí habemos muchos que ya no leemos la Biblia. Yo me meto ahí. Porque uno se va volviendo un profesional. Como ya escuchó todas las historias, usted dirá, pastor, arrepiéntase, yo sí leo la Biblia. Bueno, gloria a Dios, ore por mí. Pero vamos a leer la palabra otra vez, volvamos a las escrituras. Volvamos otra vez, hermano, que cuando usted empieza a leer las escrituras, su convicción le cambia, su forma de pensar le cambia, el estado de ánimo cambia, todo empieza a cambiar, hasta su lenguaje empieza a cambiar. El ánimo cambia. El estado de ánimo cambia con leer la Biblia. ¿En serio, pastor? Sí, yo sé que usted esperaba de pronto una super enseñanza, pero el Señor me dijo, no, la palabra, enseñe, volver a las escrituras, volver a las sendas antiguas. Porque a veces queremos, hermano, una super enseñanza y no hacemos lo básico que es leer la Biblia, congregarnos y orar. Es lo más sencillo y es el ABC, lo más importante, hermano. Mire, cuando usted viene aquí a la media hora de oración, a la media hora de la alabanza, yo le digo que es más importante que la misma palabra. ¿Por qué? Porque usted viene aquí es a darle gracias al Señor y a entrar en esa comunión todos ustedes. Y ahí es donde una unción especial se derrama. La unción se derrama, hermano. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la oración, en el tiempo de la alabanza, es donde usted, el tiempo de la palabra es lo de menos, hermano.
Es el tiempo de la oración y el tiempo de la alabanza el más importante en el culto. Porque usted sacó el tiempo para venir a adorar al Señor, a glorificar. Entonces la media hora de la oración, la media hora de la alabanza son vitales. Eso es vital, hermano. Cuando usted saca ese tiempo para adorar, para glorificar al Señor, entonces ya usted quedó la tierra preparada para que cuando la palabra caiga, caiga en buena tierra. Y entonces ya va a dar fruto al 100 por 1. Pero si nos perdemos esos tiempos, la tierra no va a estar preparada, la palabra va a caer y va a caer, nomás va a dar un 10% o un 30% de efectividad. Amén. Entonces, yo no hablo aquí por nadie porque cuando yo salgo de allá ya los he visto a todos. O yo cuando llego ya los veo a todos. Yo no, sino que el tiempo de la oración y el tiempo de la alabanza, no es que es el tiempo donde usted declara, usted alaba al Señor con sus labios, con su boca. Y usted le dice: Señor, gracias, Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque esta semana me has guardado mi entrar, mi salir. Gracias por el alimento. Padre, gracias por el vestido, por la universidad. Padre, gracias. Tú le estás alabando, le estás dando gracias. Entonces estás preparando tu espíritu para cuando caiga la palabra de fruto al 100 por 1. A veces la palabra no da tanto fruto porque no hemos preparado el terreno. Y como le digo, hermano, usted aquí, este lugar es para que usted venga a darle gracias. Pastor, en mi casa lo puedo hacer. No, es que Dios dijo que es en la iglesia. En la casa es otra clase de comunión, es otra totalmente diferente. Aquí es la que Dios dijo. O si no, desde la casa podríamos hacer todo. Claro. Pero Dios dijo que había que congregarnos, que había unciones que se activaban cuando estaban los hermanos juntos. Amén. Entonces, el tiempo de declarar, cuando usted está adorando al Señor en las alabanzas, es para que usted declare, abra la boca y adore al Señor. Y cuando usted suelta la palabra de adoración, usted está, hermano, está escuchando su alma, su espíritu, y se va fortaleciendo su fe y su ser interior. Pero si somos callados y ahí, y la persona cantando aquí al frente, pues perdemos el tiempo. Claro, porque venimos es a adorar al Señor. ¿Sí o no? Perdimos agua, maquillaje o loción, desodorante, ropa, porque no pasó nada. Porque uno viene es a adorar al Señor, a darle gracias. A eso venimos. Usted no viene aquí solamente a traer diezmos y ofrendas, usted viene aquí es a adorar al Señor. Viene a darle gracias, a decir: Señor, aquí estoy, Padre, aquí estamos reunidos, Señor, abre los cielos, mira tantos milagros que necesitamos todos, Señor, Padre, ayúdanos, Señor. Eso es venir a buscar la presencia de Dios, a darle gracias a Dios. Pero si no hacemos eso o nos perdemos esos tiempos, estamos cumpliendo, como en la iglesia católica que cumplíamos, no más. Ay, pastor, es que no me queda tiempo. No, pues entonces hay que cuadrar, porque esos tiempos hay que sacarlos. Esos tiempos hay que sacarlos, hermano, porque si no, hay una vida eterna que está en juego. Porque lo único que lo mantiene a uno en pie, hermano, es lo que la importancia que uno le dé al Señor. Yo no necesito adorar al Señor para mantenerme firme. Pilas con eso. Porque eso es orgullo. Todos lo necesitaron, hasta el propio Jesucristo, hermano. Hay que adorar al Señor. Para eso Dios nos colocó aquí, para adorarlo, porque quedó un hueco en la eternidad. ¿Cuál fue? El hueco y el vacío que dejó el diablo, la adoración. Y Dios nos colocó aquí para la alabanza de su gloria, para adorarlo, para glorificarlo a Él. Y si no cumplimos con ese propósito, pues vamos a entrar en vacío y vamos a quedar, hermano, también lo mismo que el diablo. Porque el diablo no quiso cumplir con su asignación, que era de adorar al Señor, no la quiso cumplir. Por eso generó un vacío y un caos. Y si usted y yo no adoramos al Señor, no estamos cumpliendo con la asignación. ¿Y qué va a pasar? Pues también hay caos y hay vacío en nuestro corazón. Cuando usted cumple la asignación que Dios le dejó, usted se va a sentir completo. Usted no necesita ni de un licor, ni de trabajo, ni de negocios, ni de plata para usted sentirse bien. Hoy en día la gente se siente así porque no ha cumplido con la asignación que Dios le mandó. ¿Cuál, pastor? Adorar. Él está buscando gente santa, perfecta. No, adoradores en espíritu y en verdad. La palabra es clara, uno es el que se enreda.
Porque si uno no cumple la asignación, hay un vacío que lo está esperando. Hay una jartera, una amargura que lo está esperando. Pero cuando usted, a pesar de la soledad y todo, usted adora al Señor, a pesar del pecado, a pesar de todos los problemas, usted adora al Señor, usted se va llenando y usted se siente completo. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es pura palabra, eso no son pensamientos míos ni se lo he escuchado a alguien, no, es el Señor, hermano. Cumplir con la asignación. No es que nosotros nos hayamos inventado la media hora de la alabanza, la media hora de la oración como para rellenar, no. Es de vital importancia ese tiempo, hermano. Y es en los tiempos donde la gente casi no está. Lastimablemente, menos mal que aquí no ocurre eso. Aquí todos están desde las 10, ¿sí o no? Pastor, no me queda tiempo. Pero si es el día de descanso, ¿cómo no le va a quedar tiempo de llegar temprano? Porque es que uno va cogiendo, hermano, mire yo. Acuerde que no estoy hablando por nadie porque yo no sé quién llegó y quién no llegó. Sino que, hermano, mira, hablo por mí porque yo tenía ese vicio de llegar, ya el pastor va a subir. Uy, vamos, que ya va a subir el pastor. Hasta que el Señor me pegó una regañada, hermano. O sea, ¿qué pensará el Señor de eso? Porque es que hay unos ojos que lo están mirando a uno. A mí me da una vergüenza con el Señor eso. Uy, Señor, qué pena contigo de verdad. Tú tan bueno que has sido conmigo, Señor, me has dado la salvación. Y yo con esas mañas, esos son mañas. Uy, Dios mío, qué vergüenza contigo, Señor. Y empecé a llegar temprano. Y como tengo a mi esposa ahí al lado, me decía, como ella sí es el dedo en la llaga, eso está llegando tarde. Y ¿qué tocó que era? Agachar mi cabeza y empezamos a llegar temprano a la iglesia. El tiempo de la oración, a orar, a orar. Porque también llegaba a la iglesia, era a charlar, a comer papas al frente. Estaba en la iglesia, pero no estaba en la presencia de Dios. Es que, hermano, uno va cogiendo unas cosas, unas mañas, y uno entonces llegaba y yo llegaba a charlar y a pararme a charlar y ponía a charlar y cuando ya el pastor, ay, ya el pastor, y nos sentamos. Yo digo, ¿y a qué fui a la iglesia entonces? Perdí el tiempo, no me conecté con el Señor. No me conecté. Porque si yo vengo a la iglesia, si quiero charlar, pues saco una cita con los hermanos y pues voy a la casa y lo visito y charlo. Pero en el tiempo del Señor hay que respetarlo. O sea, de coger y uno llegar y voy a orar, Señor. Te voy a dedicar, es el hombre, casi no busco del Señor. Y si vengo a la iglesia, no le dedico la calidad que es. Imagínense. Entonces, si yo vengo, pues le dedico las 2 horas de calidad completas. ¿Sí o no? Porque es que el diablo se mete en la iglesia con esas sutilezas, hermano, para que usted no se conecte con Dios, no reciba la palabra, no reciba la administración, no se conecte con el cielo y esa palabra se olvide. Son cosas sencillas, yo sé que usted eso ya lo sabe, pero yo le estoy diciendo como para que se lo diga a alguien conocido. Amén. Todo eso lo sabemos. Entonces, yo por eso no me paro aquí, hermano, porque yo estoy orando allá y orándole al Señor. Porque yo me paro aquí, de pronto uno predica algo desde acá y entonces ya empieza, de pronto, me ha pasado, claro, lo está diciendo por mí, no, yo no estoy diciendo por nadie estoy diciendo porque yo no sé a qué hora llegaron ustedes, ni a qué hora llegan porque yo me meto allá. Yo salgo ya a predicar. Amén. Entonces aprovechemos el tiempo, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, vienen días malos, hermano, días malos. No aprendamos esas cosas, sino que hagamos lo que Dios dice. Si venimos al culto, pues venimos al culto. Y aprovechamos el tiempo para orar. Al último me tocaba que decirle, hermanito, venga que voy a orar porque es que yo vine a adorarse. Después charlamos. ¿Qué vas a hacer en la tarde el domingo? No, bueno, voy y charlamos todo lo que quieras. Pero hay veces se vuelve la iglesia un círculo social donde esos charle y charle y charle y charle y charle, hermano. Y cuando ya va a empezar a predicar el pastor, ahí sí arrancan a correr y a veces. Entonces eso es terrible. Porque venimos es a adorar al Señor. Tranquilo que vamos a hacer un tiempo de paseo. Estábamos pensando con mi esposa de llevar a la iglesia a una finca y pasar un tiempo de esparcimiento. Vamos a hacer eso, de paseo. Porque yo sé que a uno le gusta charlar y encontrarse con el hermano. Ve, Dios te bendiga. Pero pues si a usted le gusta, pues saque una cita por la tarde y se van allá al Parque de la Ermita, en el brinca-brinca o... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Van al brinca-brinca o a montarse en los carritos y a charlar, a comer helado, ¿sí o no? Y me invitan a mí, yo también voy para el brinca-brinca. O en el gusanito, bien chévere.
Entonces, es eso, hermano. Mire, aprovechemos el tiempo, venimos a adorar al Señor. Aprovechemos el tiempo de la oración, de la alabanza. Acuérdese, nunca se le olvide. Escriba esto en su corazón. Eso es más importante que la propia predicación. Mucho más importante. Hay gente que yo escuchaba personas, no, yo la palabra, la palabra. Sí, gloria a Dios, pero ¿qué vas a conquistar si no has preparado el terreno? Por eso hay palabras, yo le preguntaba a la iglesia, allá en otra iglesia, hermano, ¿qué prediqué ahora 8 días? No se acordaba. Porque cuando usted no ha preparado el terreno, la persona llega, las aves del cielo y se llevan la palabra, se la comen. Facilito, se la llevan. ¿Qué predicamos ahora 8 días? Le preguntaba, deme en el versículo, le doy un premio. Ni porque anotaba. ¿Por qué? Porque no han preparado el espíritu. ¿Y qué pasa? Pues dice que es la semilla que cayó junto al camino. Llegan las aves del cielo que tipifican los demonios y se la llevan. Esos son los que reciben la palabra con gozo al principio, pero después se la lleva el diablo. Entonces le dejo eso como para que usted analice y piense. Amén. Y yo también piense, porque yo también tengo que estar concentrado, hermano. Amén. ¿Sí o no? Acuérdese que cuando usted lee la palabra, usted ya no le va a prestar atención a los problemas, le va a prestar atención a lo que Dios te va a dar. Amén.